Un premio en Cádiz y Bien, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces estamos resolviendo aquí el ejemplo 4.15 como una aplicación, pues, de la serie geométrica. Bien, entonces estábamos haciendo ya, habíamos hecho unas cuentas. Permítanme recordar. Íbamos a usar, bueno, a usar fuertemente el resultado de la serie geométrica, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este tipo de problemas es tratar de reescribir nuestra función de tal forma que tenga el mismo formato al resultado de la serie geométrica. Nosotros ya vimos que 1 menos W, aquí coloco W, le cambié la letra nomás, porque más adelante va a ser un cambio de variable, va a ser natural el cambio cuando lo tengo así escrito en términos de W. La función 1 sobre 1 menos W tiene esta representación, según lo que vimos, como una serie de potencias, siempre y cuando el módulo de W sea menor que 1. Bien, y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, el libro hace el ejercicio de una forma, al final es lo mismo, pero creo que como el libro va a explicar, a entender mejor. Sí, eso es esa igualdad arriba, ¿es verdad? Sí, el módulo de W menor que 1. Bien, eso es lo que siempre vamos a tener presente. La función que estamos trabajando es f de z. Nos están pidiendo que escribamos esta función como una serie de potencias. 1 sobre z menos 3. No sé, ¿alguien tiene preguntas sobre lo que hemos hecho hasta ahora? Y nos dicen que en qué región. Nos dicen que queremos que escribamos esta función como serie de potencias en la región módulo de z menor que 1. Que ya sabemos que esto es un disco de radio 1 centrado en el origen. ¿Bien? Entonces nosotros hemos dado ya unos pasos. Dijimos que esto es lo mismo que tener menos 1. Y hemos sacado factor común en el denominador. Menos 1 por 3. 1 menos z sobre 3. ¿Por qué hicimos esas manipulaciones? Primero, el menos 1, ¿de dónde viene? Porque queremos que z quede hacia el lado izquierdo, ahí en la fracción, en el denominador. Porque miren, aquí W está al lado izquierdo. Nosotros queremos que reescribir esta función de tal forma que parezca esto que está aquí. Luego va a ser un cambio de variable. Bien. Entonces, por eso es el menos 1. ¿Y por qué sacamos factor común 3? Porque aquí el W aparece 1 menos W, hay un 1. Entonces nosotros queremos que nos aparezca un 1 también. Entonces, para que nos quede este 1 aquí, tenemos que sacar factor común 3. ¿Listo? Ahora, todo manipulación es algebraica, ¿no? Pura álgebra. Ahora, esto es lo mismo que escribir. Este menos 1 y este 3, esto es lo mismo que escribir así esa fracción. Menos un tercio, ¿sí? Por 1 sobre 1 menos z sobre 3. ¿Concuerdan conmigo? Si usted multiplica menos 1 por 1 me da menos 1 y 3 por 1 menos z, 3. Me da lo de arriba otra vez. Es álgebra, ¿no? Interesante aquí es esto que me quedó entre paréntesis. Bien, ahí coloqué un paréntesis. Y ahorita vamos a hacer un cambio de variable. Definamos W. Sí, un cambio de variable. W igual a z sobre 3. ¿Cierto? Entonces, si reescribo esta función, ahorita con el cambio de variable que se hizo, me da menos un tercio por 1 sobre 1 menos W, ¿cierto?
porque z sobre 3, por el cambio de variable que hice, es igual a w. Y miren que he logrado lo que quería. Me apareció aquí el 1 sobre 1 menos w. Bueno, ¿a costo de qué? De un tercio, de menos un tercio que salió por acá. ¿Están claros todos esos pasos hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahorita? Ocurre que este 1 sobre 1 menos w, en virtud de este resultado que tenemos acá en la esquina, acá miren, lo puedo escribir como la serie de n igual a 0 hasta infinito de w a la n. Bien. Entonces esto igual a menos un tercio multiplicado por la serie de w a la n, de n igual 0 hasta infinito. Pero esa serie, eso es verdad, si el módulo de w es menor que 1, ¿cierto? Si quieren aquí, en vez de escribir w, ya vuelvo a escribir z sobre 3. Era simplemente para saber el resultado, o sea, para que ustedes vieran que esto que está entre paréntesis es lo mismo que esto que está aquí. Entonces esto se puede escribir como z a la 3, perdón, z sobre 3, porque eso es w a la n. Y esto es válido, la igualdad entre 1 sobre 1 menos w. Y esta serie es válido si el módulo de w es menor que 1. En este caso, como w es z sobre 3, entonces eso es válido si z sobre 3, el módulo, que es lo mismo que w, si eso es menor que 1. Esto es equivalente a decir que el módulo es, recuerden que el módulo se distribuye en la división, ¿no? Es lo mismo que tener el módulo de z sobre el módulo de 3, o valor absoluto de 3. El valor absoluto de 3 es 3 positivo. Queda dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces es lo mismo que tener, o lo mismo que decir, que el módulo de z menor que 3. Aquí era 3, ¿no? En el libro nos dicen 3, no 1. En esta región. Entonces, ¿qué concluimos a la final? Que la función 1 sobre z menos 3 se puede escribir como serie de potencias, así, como lo van a cerrar en la cajita. De esa forma. Bien. Donde el módulo de z tiene que ser menor que 3. Esa es la condición. Bien, y usamos serie geométrica. Ahora, esa serie la puedo reescribir. Miren que tener z sobre 3 a la n es lo mismo. Esa serie la puedo reescribir acá en esta esquina si quieren, como menos un tercio por la sumatoria, si quieren, pueden verlo así. Bueno, n igual 0 de infinito de z a la n por 1 sobre 3 a la n. Bien. Entonces, en este caso, los a n, ¿quiénes serían? Este menos un tercio que está aquí, de hecho, lo puedo entrar aquí en la serie. Propiedades de la sumatoria, ¿no? Este menos un tercio puede entrar aquí. Esto lo puedo reescribir como menos. De hecho, si coloco ese menos un tercio dentro, se puede escribir como menos un tercio a la n más 1, porque el 3 le contribuye con 1 en el exponente. Bien, entonces en este caso esta serie representa la función 1 sobre z menos 3 y los coeficientes a n en este caso serían el menos 1 sobre 3 a la n más 1. Bien, entonces esto es lo que hizo el libro, pero un poco, digamos, aquí están esas cuentas que el libro hizo. Bien, que al final es lo mismo, sino que yo lo hice teniendo en cuenta ahí la serie geométrica siempre y haciendo un cambio de variable. Bien, entonces aquí está el menos un tercio que nos quedó a nosotros y nos queda, recuerden siempre, un tercio por z más un tercio z
al cuadrado, más un tercio z a la n, que es lo mismo que tenemos aquí. Miren que aquí nos quedó z sobre 3 elevado a la n. Entonces, si le doy algunos valores, ahí me queda z sobre 3, z sobre 3 al cuadrado y así. Y menos un tercio aparece aquí. ¿Bien? Entonces, esa es la representación en serie de potencias de la función 1 sobre z menos 3. Bien. Y aquí nos aparece eso que nosotros hicimos, las cuentas, un tercio sobre z menor que 1, que es equivalente a decir que el módulo de z es menor que 3. ¿Bien? Las mismas cuentas. Ahora, ¿qué región es esa? Nos pidieran graficar en el plano complejo esta región que me define esta condición, que el módulo de z sea menor que 3. ¿Eso qué va a ser? Bueno, por lo que vimos antes, eso va a ser un disco, ¿no? Central en el origen, ¿con qué radio? Tres. ¿Cuánto? Entonces sí, va a ser un disco central en el origen de radio 3, ¿no? Aquí está el disco. Digamos que esto es 3 aquí. Entonces, nos está diciendo pues que esta serie, la que está en esta caja, converge si nuestro z está aquí en el interior, cualquier punto que esté aquí. Bien. Entonces, esta es la forma de proceder cuando nos ponen este tipo de ejercicios. Ahora, ahorita hagamos, aquí nos dicen, nos dan otra, el problema tiene varios ítems, ¿no? Entonces dice, para la misma función 1 sobre z menos 3, escríbela como una serie de potencias. Ahorita el ítem B dice que la región de convergencia tiene que ser z menos 2 menor que 1. Y que la serie tiene que ser de la forma an por z menos 2 elevado a la n. Entonces hagamos ese ítem B. A ver. Pero van a ver ustedes que es la misma lógica. ¿Listo? Es decir, vamos a usar la serie geométrica de nuevo, haciendo un cambio de variable. Entonces noten lo siguiente. La función que tenemos que reescribir como serie de potencias es 1 sobre z menos 3. Nos dice que nos piden que esta serie converja si z menos 2, el módulo de z menos 2 es menor que 1. Bien, y que la escribamos como una serie de esta forma. Unos coeficientes an por z menos 2 elevado a la n. Entonces, todo esto que está sugiriendo, esto está sugiriendo que tenemos que hacer una manipulación en reescribir esta función 1 sobre z menos 3, hacer un cambio, reescribirla y en el proceso hacer un cambio de variable, como el que hicimos antes, que definimos w igual a z sobre 3. En este caso, el cambio de variable que parece ser es w igual a z menos 2. Bien. Ese va a ser el cambio de variable. Entonces veamos cómo va a surgir ese cambio de variable. Primero, cambiamos el orden. Es decir, como queremos que z aparezca en el lado derecho, en el denominador, entonces colocamos un menos y obtenemos esto. Bueno, mejor hagamos algo antes de eso. Recuerden que nosotros tenemos que reescribir esta función de tal forma que me quede parecido a esto que está aquí. Bien. Pero también recuerden que se sugiere considerar el cambio de variable z, w igual a z menos 2.
Entonces hagamos que aparezca este z menos 2 de la siguiente forma. Z menos 3 es lo mismo que tener z menos 2 menos 1, ¿cierto? Porque menos 2 menos 1 da menos 3. Da menos 3. Y coloquemos esto entre paréntesis. Y ahorita sí cambiemos el signo. Es decir, para que z menos 2 quede hacia el lado derecho Menos del z. denominador, Menos z coloquemos un menos menos. 2. Me queda 1 sobre Bueno, también así. z menos 2. ¿Cierto? Todo esto son igualdades, hemos hecho solo álgebra. Ahora, si llamamos W, lo que queríamos, W igual a Z menos 2, perdón, menos 2 aquí. Si W igual a Z menos 2, ¿cómo me quedaría reescrita esa fracción? Entonces aquí me quedaría menos, ese menos que está con el menos 1, lo puedo colocar a la altura de la fracción, menos 1 sobre 1 menos Menos W, ¿cierto? Porque W. Z menos 2 es W. Por lo tanto, esto que nos quedó aquí, entre paréntesis, voy a colocarlo entre paréntesis, ya encaja perfectamente en la serie geométrica que tenemos aquí. O sea que 1 sobre 1 W se puede escribir como, bueno, queda el menos, como la sumatoria de qué? Bueno, de n igual 0 a infinito. Sí, Bien, voy a colocar entre paréntesis porque lo que está entre paréntesis es igual. Mire, esto es 1 sobre 1 menos W. De W a la n. En este caso, W, ¿quién es? Es Z menos 2. Z menos Z menos 2 a 2. la n. Entonces ahí con ese ejercicio ya, exacto, con esto que hicimos, ya logramos todo lo que queríamos, porque nos dijeron, expresa esa función como una serie de potencias de esta forma que está aquí, donde aparece una n por z menos 2 a la n. Ya nos apareció el z menos 2 a la n, miren. Y los an tendrán que ser el 1, ¿no? Todos los an son 1. Ahora, esta igualdad se tiene si el módulo de w es menor que 1. Es decir, el módulo de z menos 2 es menor que 1. Entonces ya tenemos la convergencia, de hecho en la región que nos pidieron también. Aquí, miren. Esto no lo habían pedido. Por lo tanto, concluimos pues, si quieren ya puedo quitar los paréntesis aquí. Esto era por... Aquí menos. Por lo tanto, la función 1 sobre z menos 3 tiene esta otra representación en serie de potencias. Bien. Señalemos esto con un palito aquí. Y este es el resultado, miren. Nuevamente usamos esto. Bien. Sobre la serie geométrica haciendo un cambio de variable, manipulaciones algebraicas aquí y listo. Entonces ya resolvimos el ejercicio, veamos cómo lo hizo el libro. A ver. Creo que el libro hace lo mismo, en el fondo hace lo mismo, que da unas vueltas ahí. Profe, una pregunta. ¿Siempre va a haber la expresión de la desigualdad menor que 1? Es decir, la Sí, z porque menor que 1. ¿Siempre, siempre? Ah, sí, es porque por... esa serie geométrica converge solo si el módulo de W es menor que 1. Esa es una condición necesaria. Sí. Okay. Pero Pero bueno, en este caso y se deja siempre expresado, ¿cierto? No se resuelve, sino se deja expresado. se deja expresado, exacto, como el libro también lo hace, mire aquí, entre paréntesis lo deja expresado. Okay. Porque esta igualdad no siempre es verdad, pues, es decir, Relativa. esta igualdad se tiene aquí, estos son iguales, si yo coloco un z, tal que satisface esta condición. Si yo coloco un z distinto, un z que no cumple esta condición, si yo coloco un z aquí, aquí me daría un número complejo, y acá la serie va a divergir. Entonces por eso siempre uno tiene que aclarar, es una condición, miren, un sí. Y pasa esto, entonces esta igualdad es verdad. Se cumple, eso no se cumple.
Ahora, la pregunta interesante también es, ¿cuál región es esa? Los números complejos cuyo set, tal que z menos 2, dice z menos 2 menor que 1. ¿Qué región del plano complejo sería esta? Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿no? Grafiquemos esto. Módulo de z menos 2 menor que 1. Grafiquémoslo. Entonces recordemos, si z lo representamos de la forma x más y, podemos descubrir qué región es esa del plano. Entonces permítanme aquí hacer unas cuenticas. Queremos ver z menos 2, módulo de z menos 2 menor que 1. ¿Cuál es su gráfica en el plano? Bien. Entonces recordemos, z se puede escribir de la forma x más y, la forma cartesiana. Si a z le resto 2, ese 2 ¿dónde viene a afectar? En la parte real, ¿no? Porque 2 es un número real. Entonces z menos 2 es igual a x menos 2, ¿cierto? Conjunto parte real con parte real. Entonces me quedaría x menos 2 más y. Bien. Entonces el módulo de z menos 2 es igual al módulo de x menos 2 más y. ¿Y este módulo qué es? Por definición es la parte real al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Y la raíz de esto. Por definición de módulo de número complejo, ¿no? Y esto tiene que ser menor que 1. Si yo le doy al cuadrado a los dos lados, ¿esto qué me queda? Elevando al cuadrado me queda que x menos 2. Bueno, aquí estoy como escribiendo mucho, pero bueno. Más y al cuadrado. Eleva al cuadrado al lado izquierdo, eleva al cuadrado al lado derecho. 1 al cuadrado es 1. Menor que 1. Bien. Entonces, esta ecuación aquí, esta desigualdad me define pues una región en el plano complejo. Para saber cuál es el borde de esa región, por un momento, trato esta desigualdad, este menor, lo trato como un igual, para saber cuál es el borde de la región que me está definiendo. Y cuando trato eso como un igual, eso que me queda es la ecuación canónica de que Una circunferencia de radio 2. diferencia de radio 1, porque el radio siempre es el que está acá. El radio al cuadrado es el número que aparece aquí. En este caso es 1, entonces el radio es 1. Pero el centro, ¿cuál es? Como aquí aparece este menos 2, entonces el centro va a ser 2,0. Porque aquí el y no está restando nada. Entonces quiere decir que si ubicamos el punto 2,0 en el plano complejo, 2,0 está, digamos, sobre el eje real. Aquí está el 2. Por acá está el, ¿cierto? Por aquí está el 1. Entonces el punto 2,0, el centro de mi circunferencia está aquí. Y por las cuentas que hemos hecho. El centro está ahí y tiene radio 1. ¿Bien? Entonces sería algo así. Ah, quedó muy grande esto. ¿Cierto? Radio 1. Ese sería ese disco. Es decir, esta sería el borde de esa circunferencia, pues, serían los números complejos tales que z menos 2 tiene módulo igual a 1. Pero como aquí nos dicen que es menor que 1, entonces va a ser el interior de este disco. ¿Bien? Sin incluir los bordes.
Entonces esa es la región z menos 2 en módulo menor que 1. Bien. Y de hecho, en el caso anterior, en el ítem A, la región de convergencia era más grande, ¿no? La otra nos había dado de un círculo central en el origen de radio 3. La otra era así. Cuando hicimos el ítem A. Creo que estos dibujos están hechos aquí en el libro. Veámoslos acá que están mejor. Bueno, aquí en la figura 4.21. Bien. Entonces, claro, aquí está, miren, ese círculo pequeño, mire, tiene centro aquí en 2,0 sobre el eje real de radio 1. Bien. Y el otro disco grandote, esa era la región de convergencia que nos dio en el ítem A. Bien. Aquí donde dice módulo de z menor que 3 en el ítem A. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos en los dos casos. Bien. ¿Tienen preguntas ahí? Por aquí hay un teorema que dice que uno puede derivar una serie de potencias. Entonces, miren, si tenemos esta serie de potencias, la derivada de la serie, ¿qué va a ser? Va a ser derivar z a la n. La derivada de z a la n, ¿qué es? Es n por z a la n menos 1. Entonces, la derivada queda esto. Entonces, la serie y su derivada tienen el mismo radio de convergencia. Es un resultado bastante teórico que en el curso pasado esta demostración que hice que está aquí, bueno, yo la hice también con más detalles, ¿no? Pero creo que a nadie le gustó. Entonces, esta vez no la voy a demostrar. No, tampoco necesario. Bueno, pregunta hasta ahí, entonces. Miren estos ejercicios. Por ejemplo, de este ejercicio 6, lo que acabamos de hacer fue el 6B, perdón. El 6B, el ítem 1 y el 2. No hemos hecho el 3 todavía. Pero entonces ustedes ya pueden empezar a revisar el A. Si quieren el A, el C, el D, ¿no? Y creo que ya para la próxima clase vamos a dar el teorema de Taylor para poder hacer el 7, el 8, el 9, el 10. Ya con el teorema de Taylor podemos resolver todos esos ejercicios y acabar pues esa actividad 2 también. Todos estos ejercicios del 6, la idea es la misma, tratar de hacer una manipulación de esta expresión para luego usar la serie geométrica, bien, haciendo un cambio de variable. Eso fue lo que yo hice en estos dos casos. Entonces podemos hacer el último ejercicio. Nos dice que el ítem C dice que tenemos que reescribir la misma función 1 sobre z menos 3, de tal modo que una serie de esta forma, a n sobre z a la n. Entonces miren que aquí el z está dividiendo a la n. O sea que esta es una serie donde aparece potencia negativa de z, porque a n sobre z a la n se puede escribir como a n por z a la menos n. Entonces una serie en la que todas las potencias en las que está elevado al n son negativas, ¿no? Entonces, un caso interesante también. Entonces veamos cómo sería ese ejercicio ahí, final, para acabarlos todos. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Están preocupados? Está sencillo todo. ¿Qué dicen ustedes? Hay que hacer las cuentas a ver cómo les van, ¿no?, con los ejercicios. Esta parte es un poco y como de hacer muchas cuentas y
que no tiene como en principio mucha aplicación, pero como les digo, estos coeficientes que me van apareciendo por aquí en la serie, en especial el coeficiente A-1, que ya más adelante ya claro cuál es ese coeficiente. Ese coeficiente va a ser el residuo de la función alrededor del punto donde se hace la expansión, y ese coeficiente nos va a ayudar a calcular integrales bien complicadas. Entonces, por el momento, véanlo como un ejercicio de desafío, ¿ya? Hacer cuentas. Creo que ya a final de esta semana o a inicios de la otra, les envío el taller, ¿listo? Para prepararse para el examen. Listo, profe. Que nosotros vamos, a ver, veamos el contenido programático, a ver cómo es que vamos nosotros. Estamos un poquito, bueno, atrasados, no, mejor ver las cosas y sea más despacio, pero verlas bien. Porque yo sé que en un momento dado puedo colocarle la velocidad. La velocidad se coloca en los lugares oportunos, porque si me pongo a ir muy rápido ahorita, lo que hago es estresarlos mucho. Sí, profe. Más adelante podemos colocarle velocidad. Porque hay unos colegas míos que ya vieron hasta la semana pasada, ya han visto todo esto de series, pero como yo estoy coordinando este curso, aquí en la sede de Pamplona y la de Villa del Rosario, por ahí apareció un profesor que me dijo que en el quiz nomás lo presentaron como la mitad de los estudiantes. Pero claro, es que la avanzó muy rápido. La idea es entender y aprender, profe. No, como es, no es abarcar, ¿cómo así extenderse uno mucho y abarcar poco? No, nosotros sigamos, o sea, nosotros íbamos a avanzar todo lo que dice el contenido, pero en distintos ritmos, ¿ya? Es decir, ahorita conviene ir más despacio. Cuando Sí, porque damos integrales de contorno, todo eso, ahí este lado hace para ver los temas, es decir, uno aprendiendo bien esta base, ya los demás temas sí puede uno avanzar rápido y todo porque uno ya sabe bien, bien. exactamente, eso es lo que yo estoy procurando, que estas bases queden bien, para que luego sí podamos avanzar a un buen ritmo. Bueno, aquí no tengo el contenido anterior, el contenido que yo les dije que íbamos a seguir, que era menos abarcador, pero que sigue siendo robusto. Pero lo que yo vi es que el primer corte iría hasta integrales de contorno. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Porque luego de esta parte nos tocaría estudiar expansión en serie de Taylor, pero eso es una sección corta, ¿no? Que si entendemos bien lo que vamos a hacer ahorita, entonces no va a haber problema ahí. Es la sección que sigue. Entonces, en principio, esto que vimos hoy, para resolver los ejercicios del conjunto de actividades, los ejercicios del ítem del punto 6. Y luego vamos a ver series de Taylor, ¿bien? Entonces aquí el teorema lo que establece es lo siguiente. Que si tenemos una función de variable compleja f, que es analítica, entonces ya se puede representar como una serie de potencias de esta forma. ¿Bien? Es decir, permítame aquí dar un esbozo del teorema de Taylor, lo que hice. Entonces pongamos que f es analítica. Bien, f de z es analítica. Ya tenemos una herramienta para ver cuándo una función es analítica. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? La escribimos de la forma u más b y vemos si verifica Cauchy-Riemann. En ese caso es analítica. Entonces, si la función es analítica, entonces ya se puede representar como una serie de potencias alrededor de un punto. Digamos, aquí vamos a tener dos ingredientes, nuestra función y un punto alrededor del cual vamos a hacer la expansión, z sub 0. Entonces yo quiero hacer la expansión alrededor de este punto. Adelante entenderá bien qué quiere decir eso y hacerla alrededor del punto. Y estoy hablando en términos generales. Entonces esta función analítica se puede escribir como la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de
F, N. Este símbolo, ¿qué quiere decir? F con ese N ahí. Se refiere a la derivada enésima de la función. Fn. Y esa derivada enésima la vamos a evaluar en el punto z sub 0 alrededor del cual hacemos la expansión. Y eso lo dividimos entre n factorial. Entonces, esto que yo acabo de escribir aquí es lo que se denominan los coeficientes AN. Esta es la fórmula de los coeficientes AN. Y esto multiplicado por z menos z sub 0, que es alrededor de ese punto que estoy haciendo la expansión en serie de Taylor, elevado a la n. Bien. Entonces, eso es lo que dice el teorema de Taylor. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser nuestro ejercicio? Bueno, nos van a dar una función, verificamos que sea analítica y debemos calcular estas derivadas. Generalmente uno no puede calcular todas las n derivadas, ¿no? Serían infinitas derivadas de la función. Entonces, nos van a pedir calcular los primeros 3 o 4 términos de la expansión en serie de Taylor de esta función. Bien. Eso que acaba de escribir ahí es este teorema que está en la sección 4.3. Aquí lo que yo hice fue escribir este resultado aquí. Que ahí cambió pantalla, ¿no? Ahora. Vamos a ver esa serie de Taylor y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, podemos revisar este ejemplo. Aquí se hacen las cuentas de algunas derivadas, ¿no? La derivada, la tercera derivada, la cuarta. Bien, y vamos a hacer la expansión en serie de Taylor de la función coseno y seno. Y aquí aparecen unos ejercicios. No son muchos, miren. Son 4 ejercicios nomás. Entonces vamos a estudiar, yo resolvería algunos de estos ejercicios. Otros lo harán ustedes. Y luego ya vamos a ver series de Laurent. También, eso tiene que ver mucho con la serie geométrica. Lo que hicimos hoy. Luego de la serie de Laurent, vamos a estudiar singularidades, ceros y residuos. Y con eso, ya cuando estudiemos singularidades, series y residuos, podemos ya empezar a estudiar integrales de contorno. Hasta la sección 4.5. Aprender a calcular los residuos de funciones. Y ya, la 4.6, con todos esos elementos, ya esos residuos nos van a servir para hallar integrales de contorno. Entonces se define la integral de contorno. Bien. Luego se calcula la integral de contornos usando la forma de la función f de z como u más ib. Y bueno, por ahí se empiezan a, todo lo que hemos estudiado de series de Laurent, empieza todo eso a convergir ahí sí, para calcular integrales. Bien. Eso es lo que tenemos. Vamos bien. El teorema de Cauchy, aunque aquí no nos habla de los residuos, más adelante nos habla. Pero bueno, es lo que tenemos por delante. Entonces, vamos bien hasta ahora. Entonces nos vemos la próxima semana, el lunes. Listo, profe. Profe, por favor, ¿nos recuerdan lo del horario de asesoría? Ah, sí, yo lo escribo en el grupo. Listo, que me Bueno. acabó el tiempo aquí, se va a cortar la llamada en cualquier Vale, momento. profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, Bueno, profe. Hasta luego, luego. gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, Muchas gracias. bueno.